Primero que todo, buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, saludo a todos los senadores. Es una presentación breve basada en un informe donde se tomaron 3 casos de leyes de cambio climático. Está la de Reino Unido, que es del año 2008. Está el caso de México, también, por Latinoamérica. Son leyes antiguas ya implementadas y trabajadas. Y finalmente tomo brevemente lo que es el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático de España, que es una ley que es un proyecto de ley que el gobierno español lo comprometió para ser entregado dentro de 100 días. Estas noticias que están pasando ahora en febrero. Y el plazo se cumpliría en abril para que el proyecto de Ley de Cambio Climático de España entre en su proceso de tramitación. Primero, como marco general, ¿cuál es la motivación que tienen los países en este momento y desde las primeras leyes de cambio climático, como la de Japón, para desarrollar y implementar una ley de cambio climático con las complejidades que ello implica? En primer lugar es reducir la vulnerabilidad al impacto del cambio climático. Eso es fundamental y es lo que todos los países buscan. Por ejemplo, el caso de Japón del año 1998 es un estado, es un archipiélago expuesto, por ejemplo, a grandes tifones, como todos estamos viendo, y al igual que los huracanes en el hemisferio del Atlántico Norte han aumentado en intensidad y frecuencia, y la temporada de tifones comienza mucho antes, y a veces hasta más de un tifón por semana. Tiene también, por ejemplo, Japón una mega capital, con un área metropolitana con más de 30 millones de habitantes, por lo tanto, es un archipiélago altamente expuesto, de ahí la necesidad. Otras motivaciones son, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumpliendo compromisos internacionales. Reino Unido, que más adelante lo voy a mencionar, es un caso claro, también Nueva Zelanda y Brasil tienen esas motivaciones. El desarrollo de una economía baja en carbono, poniéndose en el escenario de que el cambio climático va a marcar el desarrollo de cada uno de estos países. Por lo tanto, desarrollan estos instrumentos poderosos que son vinculantes más allá de simplemente estrategias o políticas y lo que es una ley. En este caso, un claro ejemplo es nuevamente Reino Unido, tenemos a Guatemala, Nueva Zelanda también. Otro punto importantísimo es evitar los costos. Está absolutamente comprobado que es mejor prevenir que después estar trabajando sobre los desastres naturales que han sido producidos por el cambio climático. Por lo tanto, con un instrumento vinculante fuerte como es una ley de cambio climático, países como los que están ahí mencionados, México, Nueva Zelanda u otros, estamos hablando de más de 20 países que ya tienen una ley de cambio climático, se hacen cargo de los desastres desde el punto de vista económico de forma preventiva. También adoptan estas leyes de cambio climático en muchos países como una forma de recibir también financiamientos, fondos para el desarrollo, pensando en iniciativas ecológicamente amigables. Le da cierta certidumbre a los inversores en estos países, sobre todo, por ejemplo, países en vías de desarrollo que necesitan capitales de inversión, en este caso capitales verdes. Con respecto a tipos de leyes en general, tomando un documento de Pilar Moraga del CR2, podemos decir que un primer grupo de leyes de cambio climático se enfocan principalmente en crear una institucionalidad de cambio climático. Muchas veces crean un ministerio o desarrollan iniciativas medioambientalmente a través de un ministerio o a través de comités, y también abordan el tema de cambio climático en sí. El caso, por ejemplo, de Nigeria, que crea un ministerio y lo reúne en torno al ministerio lo que son las iniciativas medioambientales o leyes de medio ambiente, con sus propias complejidades. Después tenemos un tercer grupo de leyes de cambio climático que abordan principalmente lo que son medidas de mitigación como es, por ejemplo, reducir los gases de efecto invernadero. En este caso, por ejemplo, ya lo mencioné, Japón
Japón también como para cumplir con lo que fue primero el protocolo de Kioto, adoptó medidas de mitigación importantes dentro de su dentro de su ley de cambio climático. Y también un diseño, y el tercer grupo es un diseño completo, donde hay un diseño institucional, donde se crea un ministerio, un responsable, comités asesores, y se adoptan medidas a través de leyes de cambio climático con enfoque en lo que es mitigación y adaptación, en distintos matices dependiendo de la realidad de cada país. Tenemos, por ejemplo, países como Micronesia, Filipinas o países del sudeste asiático que están desarrollando este tipo de leyes que buscan precisamente crear una institución fuerte con una herramienta poderosa para enfrentar lo que es cambio climático. Es el caso también que voy a presentar ahora con Reino Unido y México, y también lo que busca hacer a futuro España. Me alcanzó. Hay una parte que falta. No pasa completamente la transparencia. Pero la puedo explicar. En este cuadro tenemos los modelos institucionales de leyes de cambio climático. Primero, países que lo que buscan es una coordinación sectorial. Tienen ministerios, autoridades designadas con planes y estrategias, ¿ya? Tenemos el caso, en este caso, de Vietnam e Indonesia. Después, una coordinación multisectorial que tiene una institución conformada por distintos sectores del gobierno, que son principalmente ministerios, por ejemplo, Ministerio de Hacienda o Economía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerios de Medio Ambiente. Y esos, por ejemplo, en el caso de México tenemos una comisión intersecretarial de cambio climático. Estas comisiones están asesoradas por un comité técnico, altamente técnico, que en el caso de México, por ejemplo, el Consejo de Cambio Climático. Son 15 autoridades del mundo académico, privada y de gobierno que asesoran a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático Mexicana. ¿Perdón? ¿Quién los elige? Son elegidos principalmente dentro son 15 miembros y son elegidos por los grupos que representan, por votaciones principalmente. Las universidades también tienen sus delegados, tienen sus propios mecanismos para elegir a estos 15 delegados de la sociedad civil, empresarial, académica, etc. En el caso, también tenemos el caso del Reino Unido con una coordinación centralizada, donde hay un secretario de Estado, que es el encargado, es el responsable de llevar adelante lo que es la ley, en este caso la herramienta que vendría siendo la ley de cambio climático. También es, en este caso, el secretario de Estado de Energía y Cambio Climático, que también es asesorado por un comité fuertemente técnico, ¿ya? Que es el Comité de Cambio Climático. Voy a entrar ahora a la Ley General de Cambio Climático de México. Esta ley es del año 2012 y ha sido modificada para julio del año 2018 a raíz de los compromisos adquiridos por México en la firma de su compromiso con el Acuerdo de París. Incorpora profundiza una ley que era bastante más general, da relevancia a lo que es la política nacional de cambio climático de México, que se enfoca en lo que es adaptación y mitigación. También crea un fondo de cambio climático, que es el artículo 80, que es el paraguas completo de la ley de cambio climático mexicana. Tiene un sistema nacional de cambio climático que busca coordinar todas las iniciativas en su conjunto, toma en cuenta las vulnerabilidades que tienen los estados mexicanos, los riesgos y el trabajo en conjunto de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático más el Consejo de Cambio Climático.
ambos trabajan en conjunto para llevar adelante la política nacional. La herramienta principal de la política es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que a través de su Programa Especial de Cambio Climático tiene un periodo, en este momento está en revisión, tiene un periodo que fue establecido desde el año 2014 hasta el año 2018 para las metas específicas que ellos han puesto. La meta en particular a cumplir para este año con ese programa fue en reducir en un 30% los gases de efecto invernadero con respecto al año base del año 1990. También crea un organismo altamente técnico, sectorizado, lo que vendría siendo la Secretaría de Medio Ambiente de México o el Ministerio de Medio Ambiente mexicano, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Tiene una serie de funciones, pero simplemente he destacado dos de las funciones principales del instituto, que es elabora las comunicaciones, integra las comunicaciones nacionales de cambio climático y también monitorea, desarrolla los inventarios de cambio climático de gases de efecto invernadero. También elabora los informes de evaluación que son presentados a la Comisión Intersecretarial y al Comité de Cambio Climático mexicano. Es parte de la nueva institucionalidad que creó la Ley de Cambio Climático. De nuevo tengo problemas. Ahí, gracias. Paso inmediatamente a lo que es la Ley de Cambio Climático de Reino Unido del año 2008, también una de las primeras leyes de cambio climático en Europa. Algunos aspectos han sido tomados por otros países como modelo. Ahí, la anterior. Ya, gracias. Se caracteriza por tener metas claras. Tiene un periodo que era el mediano plazo, que era hasta este año, el año 2020, que es una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 90 de un 20%, y a su vez una reducción del 80% de emisiones para el año 2050. En una actualización de su reporte anual que se hace sobre evaluación, se habla para el año 2050 que Reino Unido sea un país cero emisiones, un país neutral en emisiones de gases de efecto invernadero. Importante destacar que esta ley, si bien tiene metas claras, son evaluadas anualmente y cada 5 años se emite una ley. La ley, voy a mostrar un cuadro que está en la ley, que cada 5 años muestra las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden emitir. Una característica es la flexibilidad, una característica que ellos destacan dentro de su ley de medio ambiente es la flexibilidad. Con flexibilidad, lo voy a explicar ahora, la persona responsable es el secretario de Estado de Energía y Cambio Climático. Él es el responsable de llevar adelante la ley de cambio climático, es la persona que responde anualmente ante el Congreso. Todos los años, en julio, el Congreso de Reino Unido recibe un informe del Comité de Cambio Climático. Este es el último de julio del año pasado. El día 12 de julio del año pasado se presentó ante el Congreso el informe de evaluación de cómo va desarrollándose la ley de cambio climático, cómo está la política de cambio climático, cómo están los distintos ministerios, cómo están adoptando políticas de adaptación y mitigación para cumplir las metas. Con respecto a las metas, ellos actualizan cada 5 años, sus metas son revisadas. Las primeras 5 están establecidas por ley, sujetas a ser revisadas. Si hay avances tecnológicos que permitan avanzar más rápido, por ejemplo, si hay avances tecnológicos que permitan avanzar más rápido,
con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, simplemente ellos ajustan sus metas. A su vez, si hay acuerdos internacionales por los cuales Reino Unido se compromete a avanzar más rápido en su lucha contra el cambio climático, simplemente ellos también ajustan sus metas. Cada 5 años son evaluadas. Esta tabla... Tengo una pregunta. ¿Sí? Las metas son la contribución nacional determinada, ¿eso es? Claro. Ya, no son distintas. Están establecidas por ley. Acá este es el cuadro de... Claro. Lo que está en este momento en la ley. Estas pueden variar. Están las metas de la contribución determinada. La idea es que siempre... Pero deberían tener coherencia, claro, porque lo que reconoce finalmente claro, las COP, uno lo que informa es eso. Claro, ¿no? es muy ambicioso en este caso la ley de medio ambiente, perdón, la ley de cambio climático del Reino Unido es muy ambiciosa. El informe, por ejemplo, lo voy a pasar ahora a continuación. El secretario, como les dije también al comienzo de la ley de medio ambiente, perdón, de la ley de cambio climático de Reino Unido, el secretario de Estado una vez al año presenta este reporte del Comité de Cambio Climático. En este caso es bastante crítico con respecto al actuar del Ejecutivo en general, los ministerios y los programas. Sugiere ajustes para lograr la meta de carbono neutralidad al año 2050 y a la vez cumplir y ser más exigente con las metas que se han impuesto. O sea, es un trabajo bastante arduo el que se expone en estos informes anuales. También son informes que están a disposición del público, de cada ciudadano. Son informes fáciles de entender. Por ejemplo, acá yo tengo el resumen ejecutivo. Utilizan mucha infografía de fácil entendimiento en estos documentos. Si bien está el documento completo y complejo para expertos, pero también están estos resúmenes para la ciudadanía y para los policymakers en general que quieran estar interesados en el tema. Como les dije, son metas bastante exigentes con las que ellos se comprometen. Y en este último informe le pide al gobierno a apurar más los avances y proponer nuevos programas en determinados ámbitos, por ejemplo, en energías renovables, en temas de gestión, temas de recursos, para apoyar la lucha contra el cambio climático, en este caso del Reino Unido y su compromiso internacional. No sé si no entendí bien, pero básicamente es reducción de gases de efecto invernadero, donde está centrado. ¿No sí, es así? ¿Qué sí. otras medidas tienen fuera de la descarbonización, justamente que está ligada a la reducción de los gases de efecto invernadero? ¿Qué otras medidas abarcan? Eso no me quedó claro. En el último informe, por ejemplo, estamos hablando de más de 20 medidas de intervenciones de distintos programas, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Industria. Son serie de medidas, o sea, incorporar tecnología, temas de gestión, temas de... O sea, son muchísimas. Habla, por ejemplo, dentro de las críticas, dice que hay 33 sectores que no tienen planes de largo plazo, ni de mediano plazo. Se mete a estudiar cada programa, por ejemplo, de maquinaria. El sector que más emite gases de efecto invernadero es el sector transporte, por ejemplo. Y por lo tanto, se hace sugerencias en el sector transporte. Traslado de combustibles, por ejemplo, transición energética, el tipo de combustible, etcétera. O sea, espero que la Comisión podamos tener acceso a ese resumen ejecutivo. Yo creo que es bien interesante saber la amplitud de las medidas, porque lo que me estaba faltando justamente era eso, que pensaba que era demasiado concentrado en la descarbonización y por lo tanto solo reducción de país, pero es mucho más amplio. Y eso me gusta mucho más. Eso por un lado. Y por otro lado me parece interesante que no solo tengan que ir al Parlamento y dar a conocer, además en un régimen parlamentario que tiene mucha fuerza, esa concurrencia, por supuesto, sino que además me parece interesante que la ciudadanía esté informada mediante este sistema.
pedagógico y de alguna manera participa. Entonces, eso es lo que yo entiendo. ¿La ciudadanía es solo informada o tiene también un grado de participación? Tiene un grado de participación institucional, digamos. Es informada, es parte también a través de las universidades presentes en el Comité de Cambio Climático. Me llamó la atención, preparando esta presentación, del resumen ejecutivo que ellos presentaron este año, porque uno está acostumbrado de resumen ejecutivo que tenía más de 10, 15 páginas de mucho texto, y ahora el informe tiene 6 páginas con infografía principalmente y frases breves. Después, si uno quiere obviamente entrar en el detalle, va al informe principal, que es un informe completo, muy completo. A la vez está la información dentro de lo que es la página del Comité de Cambio Climático de Reino Unido, con todos los detalles, con todos los programas, y los programas donde ellos le hacen ciertas sugerencias, ¿ya? El siguiente es el anteproyecto que, como les dije al principio, de España. En España, el Consejo de Ministros había aprobado un anteproyecto en febrero del año 2019. Ese mismo proyecto, durante todo el año 2019, a pesar de haber sido aprobado, se sugirieron modificaciones. Dentro de las modificaciones tuvieron el tema de la COP25, ¿ya? Y se pidió apurar el tranco y hacer modificaciones, por ejemplo, en temas que se fueran agregando al borrador del anteproyecto. Por ejemplo, aumento de la participación ciudadana dentro de uno de los puntos, ¿ya? Este anteproyecto podría considerarse más ambicioso que el anterior. En enero de este año se comprometió el Ejecutivo en 100 días enviar el proyecto de ley al Parlamento con todas las sugerencias que requiere. El proyecto de ley de España se basa principalmente en estos 4 ejes, que es la reducción de los gases de efecto invernadero, como también es una ley de la transición energética, y que también en España se creó una nueva institucionalidad, el Ministerio de la Transición. Aumentar el enfoque también importantísimo es aumentar la participación de las energías renovables, la eficiencia energética va de la mano, y la movilidad sostenible. Las metas son en un mediano plazo, ellos consideran un mediano plazo el año 2030, es reducir al menos un 20% con respecto para el año 2030 como primer avance de una vez que entre en vigencia esta ley. Una meta es, por ejemplo, es generar el 70% de la electricidad con energías renovables. Y para el año 2050 es lo que buscan, que el sistema eléctrico completo español sea 100% renovable. El consumo final de energía de España sea de energías renovables. Esa es la principal meta. En el fondo es alcanzar la carbono neutralidad de España para el año 2050, en sintonía con lo que están alcanzando varios países en sus leyes de medio ambiente, por ejemplo, los países nórdicos, que son Suecia, 2017, Dinamarca, está Finlandia también, Islandia, ¿ya? Francia. O sea, son países que tienen leyes de cambio climático bastante avanzadas. También el proyecto de ley que debería ingresar ahora en abril en España también incorpora la figura de al igual que en Reino Unido, la presentación anual de la evaluación de cómo está avanzando la aplicación de este instrumento, que vendría siendo la ley de cambio climático, en la Cámara de Diputados. Una vez al año se presenta un informe de evaluación de los avances, el estado de lo que es la lucha contra el cambio climático, en este caso de España. Eso hasta el momento, por lo menos en España. Veremos cómo los compromisos son fuertes. Los compromisos, como les dije, el plazo se cumple en abril. Es el último periodo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ofrece la palabra. No sé si... Muchas gracias, presidente. Y saludamos por su intermedio a la ministra que nos acompaña acá, a nuestros asesores de la biblioteca, a Giovanni Calderón, nuestros amigos. Presidente, estamos en esta fase inicial. Yo diría dos cosas respecto a la biblioteca. Uno valora, ¿no es cierto?, la descripción de lo que está pasando en los demás países respecto de este contenido. Yo le sugeriría, presidente, que pudiera la biblioteca prepararnos no solamente una descripción particular de cada uno de los proyectos en cada una de estas 3 o 4 naciones en las cuales aquí se ha hecho mención, México, Reino Unido u otro, sino ojalá un análisis comparativo de la ley con respecto a lo que nosotros estamos impulsando y cómo en definitiva nos estamos haciendo parte también desde nuestro país de un contexto y de un concepto y de un tema que es de carácter más bien global. Porque todas las leyes más o menos hablan básicamente en términos generales de los mismos, ¿verdad? En materia de meta, en materia de reducción de emisiones, los planes de mitigación, los temas de ciertas metas nacionales respecto de ese tema, la institucionalidad. De repente desde el ámbito interno chileno, me refiero yo, se ha criticado ciertas metas que se ha establecido el gobierno de que en tal época deberíamos tener descarbonización y vemos países del mundo desarrollado que tienen la misma meta y sin embargo no se cuestiona respecto de ese particular. Por eso me gustaría que pudiéramos tener un ciclo de comparaciones respecto de estas diferentes normas para ver cómo nos insertamos nosotros en esa realidad global, más que el análisis particular de cada una de las normas que hoy día rigen en estos países, porque nos pudiéramos marear quizás en muchos temas y perder la idea de tratar de construir una norma que nos permita hacernos cargo de este desafío, porque nuestra propia ley, ¿verdad?, avanza también en este tema, en estas definiciones respecto de objetivos, respecto de principios, definiciones conceptuales, después los instrumentos, los diferentes instrumentos de gestión para llevar adelante esta ley y obviamente también lo que dice en relación con el tema de la participación, que sin duda es absolutamente fundamental. Pero uno ve que esta es una ley. Chile no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, al contrario, es uno marginal respecto del conjunto. Sabemos también que los efectos los vivimos como cualquier otro habitante en cualquier otra parte, lo cual no obsta, ¿verdad?, que nosotros no hagamos algunos análisis de cómo avanzamos en esa tarea. Nosotros mismos hemos planteado, presidente, y hemos requerido incluso a través del Senado, a través de algunas presentaciones, cuáles son los dos efectos fundamentales en materia de contaminación en nuestro país. El uso de calefacción, ¿no es cierto?, de combustible para calefacción, la leña, que entiendo que hoy día en nuestro país sigue siendo un elemento altamente utilizado, no solamente en la zona austral, sino que en general en todo el país. Y lo segundo, ¿verdad?, el tema de la contaminación por uso de combustibles fósiles en el transporte. Con el caso de Santiago, por ejemplo. Entonces uno piensa cómo construimos a través de ese mecanismo, de esta constatación, aprovechando la experiencia que hay en el mundo en esta materia, porque uno ve las leyes que están en boga en el mundo, que no son muchas, pero la mayoría son quizás las europeas las que más se adecúan, ¿verdad?, a una visión un poquito más global por el hecho que ellos están insertos en la comunidad, ¿ya? Y ellos fijan, ¿verdad?, como comunidad ciertos metas. Entonces uno dice, de Chile, vamos a fijarnos metas extraordinarias, ¿y cuál es el impacto? ¿Ya? Si esto no está ligado, ¿verdad?, a un conjunto de una visión, que esto es una ley en realidad extraña, debería ser quizá una ley que promueva algún organismo internacional, con pautas internacionales, así yo no se me imagina qué figura, ¿ya? Es como una declaración, ¿no es cierto?, mundial de objetivos en materia de cambio climático, porque esto es un tema, lo que haga Chile, es un avance sin duda, pero necesitamos hacer un involucramiento global de toda nuestra sociedad como país, de todo el mundo, ojalá en ese sentido. Y en ese ámbito, quizás, por eso planteo a lo mejor tener una visión comparativa, ¿ya? No una descripción particular de cada una de las normas, sino que cómo a través de ello podemos hacer alguna mejoramiento a la ley, porque la nuestra, insisto, presidente, no es muy distinta en realidad salvo en algunos más o contenidos menos respecto a leyes como la mexicana, ¿verdad?, o la inglesa, ¿verdad? En general es como hay un común denominador y eso me parece bien. El tema está en cómo nos hacemos parte, ¿verdad?, de cuando yo señalaba, en el caso particular nuestro, si tenemos estos mecanismos de contaminación,
Bueno, ¿qué hacemos con cómo las metas nuestras en materia de ley de cambio climático hacemos parte respecto al tema del efecto en materia de la calefacción, en materia del transporte? Incluso más, nosotros sugeríamos que debería haber una ley complementaria. La ley de eficiencia energética, que también se trató acá, mencionó tangencialmente respecto al tema de la electromovilidad. Y creo que ahí, presidente, hay un tema que en mi opinión se hace parte de uno de los principales elementos de contaminación ambiental en nuestro país. Y la ley de electromovilidad debería ser un objetivo también nuestro. O sea, si podemos promoverlo, si podemos ser parte de ese tema, creo yo que deberíamos tratar de hacer el ejercicio. Me permitiría, presidente, sugerirle eso, que pudiéramos avanzar un poquito más en ese análisis respecto más bien, no de la descripción de cada una de las leyes, sino que cómo cada una de esas leyes respecto a los mismos temas lo enfrentan los diferentes modelos, incluyendo obviamente el nuestro, para cómo vamos calzando con eso. Eso, presidente, muchas gracias. Bueno, yo creo que es interesante ver la experiencia. En este caso hemos visto Reino Unido como España, que yo creo que son algunos de los aspectos que nos mencionaron son muy relevantes. Primero, el apoyo que significa estos comités especializados, científicos, con fundamento y que dan orientación para tomar estrategias. Entonces, yo creo que eso es sumamente valioso, porque obviamente uno no genera una estrategia sino a partir del insumo que le van a entregar justamente los medios académicos, privados, públicos, pero del más alto nivel. Y eso México por lo menos tiene una gran experiencia. Nosotros cuando estábamos en la comisión y discutíamos la ley de la biodiversidad, nos dimos cuenta con la delegación mexicana que vino el gran nivel que significa hace más de ya, casi van en los, no me acuerdo, 30 o 40 años, lo que fue la Conavio en México y lo que ha significado. Entonces, el contar con comités científicos, académicos que dan los insumos para las estrategias es sumamente importante. Es una experiencia que solemos tener. Y a la par, también por eso me pregunté, me parece sumamente interesante que esa información sea accesible, porque cualquier persona pueda lograr entender mejor las medidas, porque de alguna manera también tienen consecuencias. Y eso es lo primero que quería destacar. Y lo segundo, nosotros hemos planteado públicamente, se lo hemos dicho a la ministra, quizás hay que hacer un esfuerzo para avanzar más en la descarbonización. Tenemos la opinión del coordinador eléctrico, sabemos de que es factible, es una buena línea de trabajo, está claro, pero nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para avanzar. Creo que hoy día no hay justificación por no hacerlo. Creo que cuanto antes comencemos, mejor. Somos un país que está extremadamente vulnerable frente a todo el tema del cambio climático y por lo tanto es fundamental partir también con una de esas. Y después, evidente que la calefacción en nuestro país tiene una incidencia importante, pero también el transporte. Y yo creo que ahí en transporte hemos sido lentos, muy lentos. Ha sido muy difícil, no hemos tenido, digamos, éxito propiamente tal en tener realmente un buen transporte público y bastante menos contaminante. La introducción de los buses eléctricos es muy positiva, pero cuando hablamos así como una tremenda meta, tener 100, francamente, es nada comparado con el nivel que significa la contaminación que tenemos en nuestro transporte. Nosotros cuando trabajamos la ley de eficiencia energética, que fue una moción que hicimos entre varios, digamos, uno de los puntos que pusimos y que no era menor, porque esto obviamente tiene que ser una mirada mucho más integral, entre otras cosas, poder medir incluso el efecto de justamente en las construcciones nuevas, de cuánto realmente se avanza para que puedan guardar el calor y a la vez ser más frescas y evitar lo que hoy día produce generalmente en nuestras casas, digamos, que tienen condensaciones, sobre todo las viviendas sociales, y tienen muy poco manejo de lo que es verdaderamente un eficiente manejo energético al interior de los hogares. Y creo que como país hemos avanzado extraordinariamente lento, desgraciadamente, en ese tipo además de aprovechar más masivamente lo que empezamos a hacer, que eran usar paneles solares, a lo menos con el agua caliente, pero se podría hacer mucho más, no solo el sistema del agua caliente, o sea, deberíamos avanzar en paralelo mucho más. Entonces, eso nos está demostrando que la única manera que esto se haga tiene que ser de una manera mucho más amplia, más integral. En ese sentido, tiene que haber una autoridad que sea capaz de manejar y coordinar y tener peso, digamos, a la hora de tomar decisiones.
En las dos experiencias que ahí nos muestran, más allá de estos comités científicos, hay una autoridad, nivel de secretario de Estado, en fin, que de alguna manera tiene que tener esa jerarquía que le permita poder establecer, porque si no, nos puede ocurrir lo que hoy día está el famoso tema del agua, la dramática sequía que estamos viviendo. Tenemos 42 instituciones que ejercen un centenar de funciones y no hay una entidad que tenga la jerarquía suficiente para ordenar a los actores, coordinar y establecer realmente la estrategia. Y estamos, bueno, la Mesa Nacional del Agua que formó el presidente ya hizo su primer informe y una de las conclusiones es esta, justamente la incapacidad nuestra de tener un manejo eficiente, entre otras cosas, por esta descoordinación fuera de la falta de información, sobre todo a nivel de las cuencas, en fin, lo que hemos conversado otras veces, por lo menos en esta comisión y sobre todo en recursos hídricos. Entonces, yo quería llamar la atención para que nos tratáramos de centrar en lo que debiera ser las formas de poder llegar a metas concretas, pero también con un grado de voluntad de empujar seriamente, porque yo creo que Chile está demasiado expuesto, ya lo estamos viviendo de una manera bastante dramática. Lo que está ocurriendo hoy día es impresentable, digamos, o sea, que tengamos población que no tiene acceso al agua potable, que tengamos gente que se abastece por camión aljibe, que está afectando, digamos, una cantidad de familias a nivel rural. En fin, ¿para qué decir pequeños productores, crianceros? En fin, eso nos obliga a tener que trabajar de una manera mucho más amplia, más eficiente, más rápida. Entonces yo creo que esa debiera ser una línea de trabajo incuestionable y que en ese sentido lo que se presente como proyecto para tratarlo tenga esa característica. Es decir, que tiene que haber un grado de jerarquía que permita ejecutar y tener obviamente los financiamientos, pero que permita ejecutar y que no quede solamente en que se le va a pedir que haga una evaluación y que hagan planes, pero no pasa nada. Me parece interesante lo que volví a mencionar en la biblioteca a través de la presentación que nos hace el señor Vivanco, de que hacen una mirada crítica de tanto en tanto para entrar al detalle de ver que efectivamente ese plan no se cumplió, que quedó solamente en lo escrito, porque nosotros estamos acostumbrados a tener una cantidad de instituciones que se plantean estudiar, informar esto, pero al final ni ocurre o no hay evaluaciones y después no sabemos medir los efectos que eso tiene concreto. Yo creo que lo que nosotros buscamos aquí es que esto tenga un efecto de verdad. Chile no está muy expuesto, ya estamos muy expuestos y no podemos seguir permaneciendo con este nivel de reacción que a mi juicio es lenta y muy poco preparada para actuar de manera más ejecutiva, más eficiente, algo que nos está provocando un trastorno cotidiano en nuestra población de una manera muy grave. Gracias, presidente. Saludar a los invitados, al ministro del Medio Ambiente, entre ellos. Varios temas, porque a mí me parece interesante la presentación de la Biblioteca al Congreso Nacional, porque el análisis particular de determinadas legislaciones nos va a permitir, yo creo que, hacer algunos aportes y perfeccionar el proyecto en discusión. El tema, para mi juicio, la institucionalidad es una de las primeras variables, y ahí hay diferencia. O sea, en otros países lo que a primera vista a mí me parece que el tema energético, la matriz energética de los países y el rol político de las autoridades de energía tienen un componente en la ley. En Chile veremos si es necesario o no, pero al menos incorporar la variable y la carbono neutralidad como desafío tiene ese actor, yo creo, como un actor relevante. Otra de las variables, muchos países han puesto mucho énfasis en la mitigación, o sea, en la emisión de gases de efecto invernadero, en reducir las emisiones. Chile no es un país que tenga cierta complejidad en ese tema, es su vulnerabilidad, por lo tanto yo imagino que nuestro proyecto de ley tendría que tener un mayor énfasis en los planes de adaptación sin abandonar obviamente los planes de mitigación, pero creo que ahí hay otro componente importante que el proyecto de ley en Chile debería considerar dada la realidad nacional. Otra de las variables, creo que es importante el tema de cómo construimos figuras, además de la voluntad política, el tema legislativo, una línea para la participación ciudadana y otra donde el rol científico como insumo base para el proceso de
toma de decisiones. Y ahí me parece que es importante toda esta figura, sobre todo en el proceso de rendición de cuentas, que también se presenta en la exposición. O sea, hay un plan quinquenal, ahí veremos si 5 años, yo no sé en esta, porque no me imagino un desafío más a contrarreloj que el cambio climático. Pero en Chile a lo menos veo que transporte y energía son ministerios que, si no es en lo legislativo, si no es en la institucionalidad, porque al parecer nosotros hemos hecho otro tipo de definición, pero al menos en los planes de adaptación y de mitigación sí tienen que tener un rol relevante y ahí dejarlo priorizado en relación a otras carteras, revisar la matriz energética. Yo creo que porque se hablaba de algunos ejes, sobre todo el caso español que está en discusión: reducción de gases de efecto invernadero, introducción de energías renovables, eficiencia energética, pero la electromovilidad o la movilidad sostenible yo creo que es el gran desafío. Se han introducido en el Gran Santiago, lo hemos visto, pero creo que hay otra tarea que hay que enfocar. Imagino un proyecto de ley considerando bien pragmático, o sea, no un proyecto de ley que nos dé espacio para declaraciones. Eso estará en el artículo 1, pero si no tenemos una institucionalidad clara y que si no vincula energía y transporte a lo menos como áreas estratégicas, participación ciudadana en comité científico, con un rol importante a la hora de tomar decisiones, planes de mitigación, y yo pondría el énfasis en la adaptación. O sea, en Chile estamos sufriendo más que nada los impactos, y los gases de efecto invernadero no es secreto, pero no sé, son 10 países básicamente los responsables de la mayoría de las emisiones. Entonces, eso se verá en las COP, donde uno espera que asuman otro tipo de compromiso, porque ahí son otros países, Estados Unidos, China, sí, en fin, Japón, los que tienen creo que mucho que decir y hacer en ese sentido. Y yo me concentraría en las discusiones próximas en eso, cómo le damos esa bajada, y la rendición de cuentas me parece que es una variable importante. Yo alguna vez le hablaba a la ministra del tema programa de mejoramiento de la gestión. A mí me da lo mismo el nombre, pero si no hemos metido ministerios en tareas transversales de distinto tipo, y no estamos metiendo los ministerios y servicios públicos en una tarea tan relevante como el cambio climático. O sea, es el planeta, la humanidad. Yo daría el concepto de civilización en amenaza. Entonces me parece que es el tema más relevante, y apuesto a una ley que tenga un carácter mucho más integral. O sea, no creo en una ley de carácter sectorial, o sea, que valga de eso el ejercicio, o sea, ir tomando algunas definiciones para hacer un buen diseño. Muchas gracias. Yo quiero saludar a la ministra, a sus asesores, agradecerle a la biblioteca, porque nosotros tenemos varios temas que son muy complejos. Lo primero que resalta de la discusión, sobre todo con Inglaterra, es la jerarquía institucional que tienen estos temas dentro del ecosistema gubernamental. Y acá tenemos un problema que nosotros tenemos que tratar de revisar. Es decir, los aspectos ambientales dentro de la institucionalidad de Inglaterra están equivalentes o tienen una jerarquía o un poder, por así decirlo, que al menos es más horizontal con lo que tienen ámbitos como los de finanzas, economía, que lamentablemente en Chile existe históricamente una absoluta desproporción en tanto el poder político que tienen y ejercen y la primacía que ejercen los ministerios económicos por sobre los ministerios sociales y sobre los ministerios ambientales. Entonces, eso es un primero. Nosotros tenemos una institucionalidad que no tiene ni dientes ni muelas respecto al poder que tienen los otros actores, y finalmente los ministros, las ministras de Medio Ambiente siempre se tienen que supeditar finalmente en todos los gobiernos a decisiones que son muchas veces con una primacía económica, y yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Por eso que la idea que esta figura tenga que rendir directamente al Congreso información, que le demos espacio de autonomía y poder, es fundamental, porque si no va a estar sistemáticamente rehén de otros aspectos, como ha sido la realidad en Chile, en este ministerio y en los ministerios anteriores. No hay ninguna diferencia. Lo segundo, yo creo que nosotros tenemos que darle un rol dirimente a la participación ciudadana. Y ahí sería también muy importante, ministra, que nos envíe los resultados de la consulta. Que una cosa son cuáles fueron las propuestas, cuáles son los resultados de la consulta ciudadana para incorporarlo a
a esta iniciativa y complementar con la información que está entregando la biblioteca. Creo que puede ser muy útil. Lo tercero, yo creo que nosotros tenemos que avanzar más en metas evaluables, más evaluables. Yo creo que todavía las metas nuestras son etéreas y tienen que ser metas más precisas, y creo que en eso tenemos que poner un esfuerzo mayor. Ahora, nosotros, y yo recojo lo que dice Jimena, nosotros vamos a tener una particularidad, que Chile aparece como los países más afectados en el planeta. O sea, está en la lista corta de los países en el planeta que vamos a vivir las mayores consecuencias. Y de hecho, es evidente, y la senadora Allende lo debe estar viviendo, que, por ejemplo, la región de Valparaíso está viviendo un proceso de desertificación hoy día, porque está perdiendo toda su masa boscosa nativa, que va a desaparecer. Si vuelve a llover en la región metropolitana central cerca de 80 milímetros como llovió el 2019, eso es irreparable. Extensiones maravillosas de biodiversidad, de ecosistemas nativos de la zona central van a desaparecer nomás y van a ser reemplazados por cactáceas que van a ir reemplazando, y así se va a repetir la historia que se vive hoy día en el llamado Norte Chico y en la región de Atacama también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una relación, particularmente en Chile, porque uno a veces compartimenta lo que son medidas de mitigación con medidas de adaptación. Y lo que pasa es que en Chile las medidas de mitigación van en directa relación a resolver temas de adaptación. Y lo quiero poner como ejemplo. Cuando España dice que va a ser 100% renovable en el 2050, lo hace desde energías renovables que son fundamentalmente la solar y la eólica. Bueno, ningún país en el mundo tiene la potencialidad de Chile para la solar. De hecho, ya Chile tiene el precio más barato de todo el planeta en materia de solar. Y el desarrollar y potenciar eso en Chile, no solamente yo creo que una meta como la que nos estamos poniendo es excesiva, sino para en Chile es contradictoria. Porque lo solar puede resolver problemas de adaptación. ¿En qué sentido? Si el principal componente del costo de salar agua, por ejemplo, es la energía, bueno, aquí tenemos un elemento donde el actuar sobre la mitigación. Yo les aseguro que la energía solar en Chile en los próximos 5, 10 años va a estar en $10 el mega, va a ser costo marginal cero. Cosa que no va a ocurrir en ningún lugar del planeta tan rápido como en Chile. Vamos a llegar en todas partes, pero va a ser para Chile más rápido. Uno podría plantearse el desafío de usar la energía solar como vector de adaptación. ¿Por qué? Porque el problema que vamos a tener es la pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, la falta de agua. Bueno, ahí hay una relación directa. O les pongo otro ejemplo, que tiene que ver con lo que señalaba también Isabel y el propio senador Sandoval, que tiene que ver con, y Jimena ha sido un tema que ha ido poniendo todo el tema de el uso de leña para calefaccionarse. Es un absurdo, es un crimen, primero porque está deteriorando los ecosistemas que son fundamentales para la preservación del clima, que son los bosques, pero al mismo tiempo acaba de ser un estudio donde Chile, de las 30 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, 25 son chilenas. Entonces, es obvio que una medida que vaya a reemplazar el uso de fósiles, tanto para calentarse o de fósiles para la movilidad, y sean reemplazados por electromovilidad, que nosotros lo vamos a tener que usar. Si, el transporte funciona de día y el sol está de día también, o sea, tenemos una posibilidad de consumo directo. Entonces, aquí se unen en una sola dimensión, hay un círculo virtuoso entre el desafío que tiene Chile de mitigación, es decir, disminuir sus emisión de gases, pero que fundamentalmente tiene que ver con reemplazo de los fósiles a todo nivel, y lo puede hacer porque además tiene ventajas que no tiene nadie más, pero además para Chile va a ir en directa relación a poder desarrollar medidas de adaptación que son las más complejas para nosotros. Entonces, yo en ese sentido creo que tenemos que plantearnos metas que son distintas que las que tienen otros países, porque nosotros somos las víctimas. O sea, países como Chile van a ser víctimas, y de hecho vamos a tener que tener una reconversión en todos los planos. Vamos a tener que tener una reconversión agrícola, es decir, ustedes van a tener en el futuro que los paltos van a estar ya no en la Ligua, sino que van a estar en Chiloé, igual que las viñas, igual que se van a ir desplazando. Y Jimena va a tener un tiempo más
zona subtropical que las van a haber zonas beneficiadas también, entre comillas. Eso, pero vamos a tener grandes extensiones del territorio que van a ser zonas de sacrificio ambiental muy dramáticas. Eso, yo digo, la única manera de que podamos evitar esos desastres, yo les digo, van a haber más de 100.000 personas cesantes en la región de Valparaíso, solo de pequeños productores, porque no van a poder producir alimentos, no van a poder... Y eso se puede, evidentemente, eso se puede generar medidas de adaptación, pero a partir de esta estrategia más global de mitigación. Entonces, yo lo que digo, tenemos un desafío mayor. Yo creo que hay que incorporar un poco, sobreponer, yo estoy de acuerdo con David, hay que sobreponer un poco la iniciativa inglesa, que es de las más interesantes a nuestra iniciativa, porque Chile tiene que avanzar y tiene una responsabilidad. Y por último, yo creo que Chile puede dar un ejemplo al mundo si toma decisiones, pero que por lo demás van a ir en directa relación a nuestras propias necesidades adaptativas. O sea, a mí me parece que es importante avanzar. Yo creo que la ministra en general está de acuerdo con esto y tenemos que darle empoderamiento a que el tema ambiental, el tema ecológico tenga una mayor relevancia y tenga un mayor poder jerárquico dentro de todo este ecosistema donde hoy día creo que está muy dejado a la mano, está muy marginal. ¿Para qué? Para poder de verdad avanzar en esta materia. No sé si Rafael, y después le vamos a dar la palabra a la ministra. Gracias, presidente. Saludos a la ministra, Giovanni, al representante de la biblioteca y a todos los que nos acompañan. Primero decir, presidente, que el día de ayer fue el día del reciclaje base. Por lo tanto, saludar a todas las personas que se dedican a eso, que de alguna manera también nos ayudan a recoger lo que desechamos otros y hacer una economía circular. Hasta donde yo entiendo, Chile tiene aproximadamente un 30% de energía renovable hoy día y con un potencial bastante grande. De hecho, se anunció hace pocos días la inversión de casi $1.000 millones en un plantel solar en algún lugar del país, con lo cual va a ir avanzando. Quizás nuestra cuello de botella estaba en la conexión del SIC con el SIC, que eso quedó subsanado hace un año atrás, y eso hacía que muchos planteles que estuviesen construidos no podían generar o meterse a la red para poder ayudar a descarbonizar de alguna manera nuestra matriz. Inglaterra, presidente, lleva más de, no sé, pero lleva décadas en esto, porque uno habla de lo que estamos viviendo hoy, pero los ingleses era la ciudad más contaminada del mundo, con el carbón. Hace muchos años atrás ellos tomaron una medida, cuando nadie hablaba del cambio climático ni nada por el estilo, de reconvertirse a energía de 110 y de esa manera solucionaron el problema que tenían en Londres. Y obviamente que llevan muchos más años que nosotros y el resto del mundo abordando esta temática. Pero sin embargo, a pesar de eso, las metas que se ha puesto Chile, la que se ha puesto Inglaterra es la misma. Al 2050 estar descarbonizado, lo mismo que España. España lleva bastante más años, igual que Alemania, con las energías renovables. Y sin embargo tenemos un tema en común que es el horizonte que no hemos puesto para resolver esto. Obviamente que si esto se hace bien y eficiente y podemos adelantar, no me cabe la menor duda que cualquiera de estos países, incluido Chile, va a hacer los esfuerzos por adelantarse. Pero el tener un horizonte como meta también nos propone desafío y obviamente que eso es algo que debiéramos nosotros trabajar. Yo conversaba con Jimena mientras ponía al señor de la biblioteca que la electromovilidad es uno de los temas fuertes que nosotros tenemos que abordar. También entendemos que esto es caro hoy día. Comprar un auto de energía renovable es carísimo, no sé, pero por lo menos en un auto chico es casi el doble. Y obviamente que el poder económico no está todavía como para hacerlo esto masivamente. Los buses que compra el Estado son carísimos en relación a lo que pueden costar en 5 o 6 años más. El esfuerzo se está haciendo. Todos quisiéramos que esto se hiciera mañana, para todos, pero creo que el país hoy día, con todo lo que estamos viviendo, también ha puesto mucho énfasis en otras cosas, que son los temas sociales, y que obviamente puede retardar esta incorporación de buses por dar ciertas prioridades que hoy día la ciudadanía está pidiendo. Entonces, yo lo que quiero es ser un poquito más positivo en el sentido de decir, hoy día tengo una fecha, yo a tal fecha tengo que cumplir este objetivo y si lo puedo adelantar, lo vamos a hacer.
De hecho, presidente, yo creo que en el tema energético podemos hacer cosas y deberíamos trabajar con el Ministerio de Energía, porque hay alrededor de 5.000 megas que están ahí instalados, que nos ocupan y que son menos contaminantes que los que se están ocupando. Estoy hablando gas versus carbón. Entonces, hay un tema de precio de por medio. Bueno, pero si los bonos verdes, ministra, se aplican más caros donde quien contamina más, posiblemente podamos revertir esa situación. Hoy día es casi el bono verde es para todos igual. En los autos, por ejemplo, uno paga un sello verde y es en proporción al valor del auto. Pero en la electricidad no es el mismo principio. Entonces, a lo mejor, si se hace un ejercicio de cobrar a quien contamina más, que pague más, y a quien contamina menos, pague menos, obviamente ahí podríamos traer una ecuación y se podría dar la paradoja que lo que está hoy día guardado puede ser más beneficioso para el país y adelantar un poco lo que ha planteado el presidente de la combinación de adelantar esto. Pero son temas que tenemos que trabajar, tenemos que abordar. Personalmente lo he hablado en el Ministerio de Energía. Ellos están haciendo un estudio comparativo de esto. Espero que el ministro en el transcurso de este mes lo pueda entregar y venir a exponerlo acá con la finalidad de evaluar esa instancia. Yo sé que hay temas económicos que se mueven. ¿Ya? Algunos les va a doler, otros van a estar más contentos, pero al final de cuentas, como dice el presidente, aquí es la sociedad la que está en juego y obviamente nosotros tenemos la obligación de velar de que el aire que respire nuestra gente sea el menos dañino posible y ojalá en nada. Y si esos esfuerzos hay que hacerlo como país, yo estoy de acuerdo en que trabajemos en ello para lograrlo. Gracias, presidente. Claro, además, perdón si salto hoy al tiro, pero yo creo que es muy importante hablar de las mismas cosas, porque el gran problema es que no es real que los costos sean menores. Lo que pasa es que si uno internaliza todas las externalidades y las valora, ¿no? Yo le aseguro que emitir con carbón, que aparentemente es más barato, es mucho más caro que hacerlo con cualquier otra fuente. Porque aquí hay un desequilibrio. De hecho, el impuesto al carbón hoy día es $5 por tonelada, debería ser 50 o al menos 35. 50 es el costo real, 35 un costo intermedio. Lo que nosotros deberíamos tener una huella de carbono para todos los productos, ¿no? Para poder, en cierta manera, diferenciar y poder decir, bueno, este es el costo real que tiene este producto, porque en esa manera va a haber algo que va a ser de perogrullo, que todas las energías renovables van a estar por debajo de cualquier otro tipo de combustible. Entonces, a mí me parece que tenemos que avanzar también en eso, ¿no? Porque no es real, no va a ser un subsidio al carbón mientras mantengamos $5 de impuesto. Y si queremos fortalecer las renovables, ni siquiera hay que subsidiarlas, basta de hacer que el carbón pague el impuesto que tiene que pagar y se va a hacer el mercado va a ajustar rápidamente el uso de renovables. Isabel. Que estamos mirando o tratamos de mirarlo en una mirada bien positiva. Yo creo que es importante que el Ministerio esté empujando esto, pero lo que nosotros estamos diciendo es darle mayor jerarquía, es porque hemos tenido experiencias que son un poco dramáticas, que yo tengo bastante crítica al famoso Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, porque yo creo que fue una de las cosas que de alguna manera nos implicó un daño para el primer plan original, que era Quintero Puchuncaví. Entre paréntesis, ministra, sería bueno avanzar en la norma de suelo, pero independientemente de eso. Entonces yo creo que lo primero es que cuando decimos tiene que tener jerarquía, porque realmente si no es con esa jerarquía, con esa capacidad ejecutiva, nos vamos a quedar solamente en la letra, en las palabras, pero yo lo que busco es exactamente eso, que tenga eficiencia, que tenga posibilidades reales de hacerlo, y esta mirada mucho más integral, por eso que hablábamos de energía, hablábamos de transporte, hablábamos, en fin, de muchas otras cosas que son súper importantes. Y yo comparto lo que estaba diciendo, por eso mismo también lo expresé así, de que nosotros no podemos mirar solamente decir, claro, el petróleo es más barato, pero es que tenemos que mirar las externalidades negativas, entender de una vez por todas que como país lo que nosotros pagamos con muertes prematuras, con toda la contaminación, con lo que existe por la leña y otras cosas, es tanto más
que ya es hora de dar vuelta a la mirada y entender que la mirada no puede ser solamente esto cuesta el petróleo en relación a esto otro. Pues además, la tendencia, como estamos viendo, obviamente, es que cada vez está costando menos las energías renovables y hoy día se vuelven no solo competitivas, son absolutamente, han permitido rebajar, digamos, los costos, que ha sido tremendamente importante y es cosa de seguir dando ese impulso. Entre paréntesis, creo que no terminamos de arreglar bien el impuesto que estaba mal aplicado, que se trató de arreglar en la comisión mixta cuando vimos la reforma tributaria. Yo creo que no lo terminamos de arreglar bien porque la queja que tienen toda la Asociación Nacional de Energías Renovables es que ellos terminan pagando el impuesto que hacen y subsidian a los que realmente contaminan. Entonces hay un tema que no lo logramos resolver bien, creo que está pendiente y sería bueno que el Ministerio y la ministra, por su intermedio, hicieran el esfuerzo de terminar de modificar, porque no tiene ningún sentido que las energías renovables terminen subsidiando a las que más contaminan, y eso sí que es un error brutal. Y por último, terminar diciendo que yo no sé cómo estamos avanzando, pero nosotros tuvimos un problema incluso en la COP con las contribuciones nacionalmente determinadas, porque no estaban concluyentes por un lado y por otro lado fueron criticadas, digamos, en Climate Action Tracker, y por lo tanto hay un punto que tenemos que ver cómo estamos avanzando, cuál es el informe que nos entrega el gobierno a este respecto y qué vamos a hacer, porque esto es sumamente importante. Y eso de alguna manera también se relaciona a algo que no alcanzamos a verlo mucho porque vino entre medio el receso de febrero, pero que teníamos interés como comisión saber la inversión que se iba a hacer en relación a los recursos que se entregaron por haber sido copartícipe, digamos, de la COP, no copartícipe, sino codirigir la COP, que yo creo que es bien importante saber, porque también eso tiene que ver mucho con qué criterios se está aplicando, qué es lo que se quiere realmente avanzar y cómo vamos a lograr que efectivamente se cumpla con el objetivo que mayormente queremos, que es preservar justamente a Chile, que es uno de los países más expuestos y que estamos ya afectando la vida de nuestra gente. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar aquí a la diputada, senadores presente y a la Secretaría del Senado. Varios puntos yo creo que quiero destacar. Primero, que el cambio climático es hoy el problema más grave que estamos sufriendo en el mundo entero y que tiene un impacto directo en las personas. Esto no es un problema medioambiental separado de la vida de las personas, y en el caso de Chile esta situación es más grave aún porque justamente somos uno de los países más afectados del cambio climático a pesar de ser un muy bajo emisor. Segunda temática, que dado para solucionar este tema se requiere una jerarquía mayor, que compartimos, es que estamos impulsando esta ley marco de cambio climático que establece la mayor jerarquía que se le puede dar a un objetivo país, que es a través de la ley instaurar la obligación de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, no solamente como pide la ciencia, sino que al más alto nivel que hoy día se está exigiendo. Y no existe jerarquía mayor porque nadie está, ¿verdad?, sobre la ley, por lo tanto estamos obligados al dejarlo. Si nosotros logramos sacar esto adelante, va a quedar esta meta establecida por ley. Segundo, que en esta ley también deja establecido la obligación de las NDC en la misma ley. Y esto es algo que sale fruto además de la participación ciudadana, que creo que es algo que también es muy importante porque le da el mismo rango. Para desarrollar este proyecto de ley, nosotros hicimos una evaluación de todas las leyes de cambio climático y les voy a poner a disposición junto con aquí a la Secretaría del Congreso, ¿verdad?, a todos los senadores, para que tengan la mirada comparativa, porque creo que es muy relevante en un tema que sabemos que se ha agudizado en el último tiempo y que está dando orígenes a ley marco de cambio climático. Son pocos los países que hoy lo tienen, básicamente los países europeos, es el continente que se está haciendo más cargo del tema. Desgraciadamente, como bien sabemos, no es la misma realidad que está pasando en otros continentes, Estados Unidos, Asia y América Latina, que ha logrado sacar adelante unas leyes marcos de cambio climático, pero la verdad es que son bastante más débiles en relación a lo que está proponiendo Chile. En ese sentido, señalar que nosotros el principal problema que tenemos claramente es adaptación. Y adaptación porque
claro, no somos pequeño emisor. Pero aquí hay un tema muy importante, que la mitigación es adaptación, y eso también es claro, porque de repente pensamos que son dos cosas. Cuando nosotros estamos mitigando, también nos estamos adaptando. Y la ley presentada lo que busca, además, establecer con la meta, es la obligación de generar, como pusimos en la NDC, carbon budget, que son presupuestos de emisión por sector que tienen que quedar fijados en la estrategia de carbono neutralidad para poder conseguir la ley, y que son obligatorias de cumplir por todos los sectores. Y nuevamente aquí yo creo que es muy importante, y la ley además creo que se puede perfeccionar para que sea obligación, dado que además es cumplimiento de una ley, que se hagan las presentaciones al Congreso sobre cumplimiento de esto y los presupuestos correspondientes, cosa que podamos tener un seguimiento, y creo que la participación ciudadana en esa temática es muy relevante. Con información transparente me parece que eso es un aporte relevante, de que entre más transparente, entre más participativo, claramente vamos a poder avanzar de mucha mejor manera, sobre todo en generar confianza y que las medidas se adapten a las realidades locales, porque son muy diferentes las realidades que estamos enfrentando. Como bien señalaba el senador Girardi, hay algunas regiones que incluso se van a beneficiar de los cambios del cambio climático, pero tenemos que adaptarnos a la realidad local, con los problemas locales que cada región y cada localidad tiene, y donde la participación ciudadana, por lo tanto, tiene que jugar un rol muy importante. En eso señalar dos cosas. Uno, la temática económica. Quiero decir que Chile, dado sus características, es el país que tiene mayor potencial para trasladarse y transformarse en un país de energía limpia, ¿verdad? Que elimine los combustibles fósiles y los transforme a generación de energías limpias. Eso hace que el cambio a la carbono neutralidad de nuestro país, de transformación a la carbono neutralidad, tenga beneficios económicos. La cantidad de empleos verdes, de transformaciones que son eficientes económicamente, son gigantes, pero el impacto social que tienen las medidas multiplica el beneficio de la transformación económica por 5, en reducción de enfermedades por justamente carbono, en reducción de muertes prematuras por el caso de contaminación por carbono. Por lo tanto, aquí tenemos una conjunción que es tremendamente positiva para acelerar nuestra transformación. Más allá que nosotros seamos un país poco emisor, la meta de carbono neutralidad para Chile tiene un impacto económico y social positivo. Yo quiero decirlo porque tenemos que empujarlo con fuerza, esta temática, porque esto no es una temática secundaria, no es un tema que vaya a paralizar el país. Por el contrario, va a movilizarlo con un costo social tremendamente positivo, en un cambio que para nuestro país es urgente, dado las condiciones que tenemos. Y por eso la relevancia de sacar adelante esta ley, que es una ley marco. Este proyecto establece tener un comité científico. ¿Ya? Yo creo que eso es empujar a la participación de la ciencia es muy relevante, y por lo tanto lo introduce con algunas diferencias con lo que hace Inglaterra, pero creemos que tener un comité científico independiente es fundamental, y por eso la ley lo establece. Así como también procesos obligatorios de rendición de cuenta y medidas que son concretas en términos de obligaciones en distintas temáticas, y cuando hagan el comparativo lo podemos ver. Por ejemplo, en el tema del agua, la obligación de hacer todo lo que es la seguridad hídrica que ya establecida en la ley marco de cambio climático, haciendo diferencia con otras leyes marcos, justamente porque este es un problema tan fundamental y donde tenemos, desgraciadamente, y como la Mesa del Agua muy bien lo señala, un problema de institucionalidad importante. Esta ley marco de cambio climático lo que pretende es justamente darle una fuerza institucional a la transformación de Chile a un país carbono neutral, porque al dejar establecida la ley, la meta y la obligación de cada uno de los distintos sectores de tener un presupuesto de carbono obligatorio a cumplir, le da una jerarquía que de alguna manera puede ser una de las dificultades que se han enfrentado en otras temáticas, y por lo tanto es tan importante sacar adelante esta ley marco de cambio climático.
Con respecto a la NDC que Chile está proponiendo, Chile, así como se puso la meta de carbono neutralidad al año 2050, como pide la ciencia, a pesar de ser un país bajo en emisor, pero que tiene una relevancia de su transformación a la carbono neutralidad, una urgencia de su transformación a la carbono neutralidad, también presentó un anteproyecto de NDC, porque la participación ciudadana tuvo que ser suspendida durante la tramitación de la NDC, producto de la crisis social del 18 de octubre. Las organizaciones ambientales pidieron alargar el proceso de participación ciudadana para poder participar. Por lo tanto, en la COP25 presentamos el anteproyecto de la NDC, que fue muy bien valorado por lo ambicioso, que establece un 45% de reducción de emisiones al año 2030. Hay dos temáticas en la NDC, que fueron básicamente las que la evaluación internacional sugiere mirar fruto a la presentación de la NDC que queremos hacer en el mes de marzo. Una tiene que ver con el timing del pic de emisiones. ¿Cuál es la fecha del pic de emisiones? Y el pic de emisiones, Chile puede llegar a un pic de emisiones que se estableció al año 2027, puede llegar antes a un pic de emisiones. Puede llegar antes, mucho antes de un pic de emisiones. Depende de ciertas condiciones habilitantes y aquí, por lo tanto, es una temática que yo creo que si nosotros logramos aprobar esta ley, justamente lo que hace es establecer la obligación de aprobar ciertas condiciones habilitantes que también nos permitan avanzar más rápido y por eso creemos que esa interrelación es muy relevante. Las condiciones habilitantes, desde plazos para construir líneas de transmisión, temas de transformación a la electromovilidad, como dice, medidas de eficiencia energética, etcétera, que son muy relevantes. Chile puede alcanzar justamente este pic de emisiones mucho antes del 2027, siempre que nosotros tengamos ciertas condiciones habilitantes que requieren, algunas de ellas, trámites legislativos. Y por lo tanto, nosotros si ponemos esa condicionalidad, efectivamente podemos avanzar mucho más. Y la segunda temática que nosotros queremos revisar de la NDC fruto al hacer el plan definitivo es y hace relación directa con las plantaciones de bosques nativos. Cómo nosotros justamente generamos una mayor forestación de nuestro país que logre una mayor absorción de gases de efecto invernadero, pero lo hacemos de una manera que nos dé tranquilidad ambiental y en las comunidades de cómo se realizan justamente esas plantaciones. Y en esto voy a caer directamente con las platas de la COP. Chile, por ser la presidencia de la COP, no recibe plata, no recibe ni un peso. Chile gestionó una serie de proyectos para poder conseguir recursos para nuestro país. Y dado justamente esa gestión de proyectos que ser la presidencia de la COP nos permitió trabajar con los distintos países y órganos ejecutores, dentro de los cuales está el Fondo Verde del Clima y una serie de órganos, logramos conseguir para acción climática en nuestro país más de 180 millones de dólares. De eso, ¿cuáles están asignados a proyectos específicos que son los que los órganos internacionales aprobaron y a los cuales nosotros tenemos que rendir? El más importante de todo tiene que ver con la forestación con bosque nativo, de los cuales están destinados el porcentaje mayor, más de 80 millones de dólares, a forestación con bosque nativo dirigido a las comunidades locales, principalmente comunidades rurales y comunidades de pueblos originarios en 6 regiones de nuestro país. Y este es un tema muy relevante porque justamente es donde necesitamos avanzar fuertemente. Los segundos proyectos tienen que ver con transformación a energías limpias y un proyecto muy importante en la región de Atacama. Bien lo señalaba, ¿verdad?, el senador Girardi. Si nosotros somos capaces de transformar más rápidamente nuestro sistema y nuestra matriz energética a la matriz limpia, podemos desalinizar a un costo, ¿verdad?, que nos va a permitir muchos beneficios en el acceso al agua en un país que somos largo y angosto como es Chile, de manera mucho más rápida. Hay un proyecto innovador que permite justamente subir energía desde el mar con energía solar y bajar esa agua durante la noche desde la altura, produciendo energía a las 24 horas del día y generando condiciones que justamente permiten mejorar la gran dificultad que tienen las energías renovables en términos de la intermitencia, que están presentes solamente en determinadas horas del día, y eso genera dificultades. Esto es un proyecto que es muy innovador, que va a permitir gestionar en una zona con alta
genera escasez hídrica, recursos hídricos también para el sector, y creemos que justamente son el tipo de proyecto. El detalle de los proyectos yo se los puedo tener y podemos tener una presentación exacta de todos los proyectos, porque hay muchos, hay proyectos, y como le digo, son todos proyectos que están con ya sea el Banco Mundial, el Fondo Verde del Clima, etcétera, que entregaron los recursos y los distintos países bajo la sumisión de cumplimiento de una serie de objetivos. No es muy claro y transparente qué se tiene que cumplir y cómo se generaron cada uno de esos proyectos. Ahora, tener una ley marco de cambio climático en que establezcamos en la ley esta meta de carbono neutralidad justamente nos permite potenciar estas acciones climáticas donde la adaptación es clave, pero tengamos claro que la mitigación es adaptación y la tenemos que focalizar en el beneficio directo a las personas, porque justamente son esas personas las que se están viendo más afectadas en términos de contaminación, en términos del recurso hídrico, que claramente es un problema que tiene una urgencia, y yo creo que es muy importante terminar con esta idea de que esta transformación a la carbono neutralidad va a ser paralizar el desarrollo económico del país, dado las características de Chile, cambiarnos a energías limpias, de ser importador de energías fósiles a poder ser exportador de energías limpias, tiene beneficios económicos importantes para el país, pero lo que es más importante, esos beneficios se multiplican nuevamente por 4 cuando incorporamos los beneficios sociales, porque el impacto que tiene para la población la contaminación con combustibles fósiles y el impacto que tiene justamente en medidas tan urgentes como el tema de las aguas, claramente lo hacen un tema prioritario dentro de la agenda social. Creo que es importante lo que señaló la ministra, pero yo le diría que no es solo plantar, conservar. Por eso que necesitamos sacar la ley de la biodiversidad, porque tenemos un déficit importante en conservación. Yo sé lo que se lo ha jugado la ministra, pero es un llamado a que de verdad, ojalá en este nuevo año que comenzamos legislativamente hablando, podamos realmente avanzar, porque tenemos un grave tema que tiene que ver con la conservación. Entonces yo creo que eso es un tema bien potente y necesario. Y una pequeña acotación. Es cierto que Chile es un país muy pequeño en relación a la cantidad de gases de efecto invernadero que produce mundialmente hablando. Sin embargo, hay cifras que indican que si todos los países tomaran medidas y se unieran en su lucha, digamos, por lo que significa la producción de gases de efecto invernadero, se reducirían un 25%. Entonces, no hay que mirar en menos el que uno tenga menos del 1%, sino que ese 1%, más el 1%, más el 1%, etcétera, etcétera, en distintas regiones del mundo, generaría un impacto muy positivo. Entonces, a mí tampoco me gusta mucho el discurso de, lo entiendo, porque es así, somos un país pequeño, pero ojo, que el ser pequeño no significa que uno no pueda liderar y que no esté en condiciones de hablar la importancia que tiene unir a todos estos pequeños y en la causa común, que es la más importante que podemos tener. Si estamos hablando de la sobrevivencia, efectivamente, de nuestro planeta y la sobrevivencia y la calidad de vida que le estamos dando a la gente. Entonces, por eso que yo insisto en eso. Y remato solamente en que sí, sigo insistiendo, no solo es participación, también es transparencia. Y por eso que yo creo que si no vamos a lograr, porque yo sé que eso es bastante más polémico, el Consejo para la Sustentabilidad, que yo creo que no ha generado un buen papel, a lo menos que conozcamos las discusiones que tienen al interior, sean transparentes. O sea, no solo es participación, es transparencia, es saber el ámbito, la discusión y las posiciones que en un momento dado se tienen al interior, porque efectivamente, y por eso yo hablo de la jerarquía, ministra, y por eso que es sumamente importante, porque si no, terminamos un poco casados sectorialmente, porque economía defender lo suyo, agricultura defender lo suyo, entonces minería, ¿para qué decir? Entonces vamos sectorialmente poniendo los intereses e impide la mirada más integral, que a mi juicio siempre la tiene que tener el medio ambiente, porque es la entidad no sectorial, digamos, económicamente hablando, sino la única que nos puede dar la mirada, y por eso siempre he dicho que tenemos que reforzar nuestra institucionalidad, superar los déficits que tiene, avanzar todavía en la pata que nos falta, que es la biodiversidad, etcétera, etcétera. Es importante la contribución que hacen los ecosistemas, hay que valorarlo, hay que incentivarlo, motivarlo. Por eso me permito hacer estos comentarios, porque yo creo que necesitamos, yo creo que nadie de nosotros que está aquí no quiere sacar esta ley. Lo que queremos nosotros sí es que sea aplicable, no sea solamente una cosa de información, sino que de verdad exijamos las metas. Y yo no solo comparto que económicamente no se debe medir así, sino que más bien
la tarea es decir, incluso si podemos avanzar un poco antes. Pero recordarle, ministra, yo creo que usted tiene que jugar un rol. Yo quedé con dudas, pero tengo la impresión que el impuesto verde está mal aplicado. Entonces yo le sugeriría que trabajáramos eso junto con energía. Aquí está el senador Lizalde, que es parte de la Comisión de Minería y Energía. El impuesto verde no quedó bien aplicado. Entonces eso es inadmisible que sean la asociación de todas las productoras de energías renovables que se sientan que ellas están subsidiando a los que más contaminan. Y eso es un absurdo, digamos, porque va completamente en contra de lo que debería ser una política de motivación justamente para que la gente invierta en energías renovables, pero no sientan que terminan ellos pagando a los que más contaminan. David, por favor. Muchas gracias, presidente. Y además como información también, nos tocó hace un tiempo atrás participar de la reunión del Parlatino en Panamá, cuya presidencia usted sabe que preside el senador Pizarro. Estuvimos junto con Lizalde en esa ocasión y logramos introducir un acuerdo entendiendo un poco lo que dice también la senadora Allende respecto de que estos esfuerzos aislados parecieran ser ínfimos comparados con la magnitud del problema a nivel global. Y en ese marco se logró introducir un acuerdo de la Asamblea del Parlatino de promover en los países latinoamericanos 3 leyes en este sentido. Uno, la de eficiencia energética; la segunda, la ley de cambio climático; y la tercera, la ley de electromovilidad. Eso está aprobado por el Parlatino desde nuestro país, como propuesta que hicimos nosotros los senadores que en ese minuto estábamos en esa reunión. Se presentó y lo aprobó la Asamblea del Parlatino, por lo tanto hay allí también un objetivo que lo hemos logrado traspasar a ese nivel de frontera. Y de ahí radica el hecho de que incluso en el marco de la COP había una intención, ¿verdad?, de realizar un encuentro de parlamentos latinoamericanos y promover este tema. Y ahí volvíamos a propósito de la biblioteca, que le habíamos pedido en su oportunidad elaborar una minuta, ¿verdad?, con todas las iniciativas en estas 3 leyes, a objeto de ponerlas en el tapete y procurar avanzar sin ninguna soberbia de país, porque por lo demás México nos lleva a la delantera en este sentido, ¿no es cierto? Pero sí por lo menos promover desde esta instancia, ¿verdad?, este mismo tema. Y lo último, presidente, eso como información de que está por lo menos en el Parlatino ingresado y aprobado esa resolución por parte de los parlamentos latinoamericanos. Y lo segundo que me gustaría, presidente, que pudiéramos pedirle a la ministra, esto es más bien de energía, yo entiendo que el tema de la electromovilidad, ¿ya?, o de transporte, sí. Me gustaría que nos pudieran, de alguna manera, el Ejecutivo manifestar si es que va a haber o no, ¿no es cierto? Porque esto está expresado muy tangencialmente en la Ley de Eficiencia Energética, muy tangencialmente. Yo no sé si va a haber o no, porque nosotros como Parlamento planteamos esta sugerencia a los parlamentos latinoamericanos. Sería un poquito medio contraproducente que nosotros mismos que planteamos no avanzáramos también en esa tercera norma. O sea, nos parece bien electromóvil, nos parece bien eficiencia energética, nos parece bien esta ley. Habrá que ver cómo se desarrolla y nos parecería interesante conocer con más precisión cuál va a ser la voluntad. Esto lo hablamos con el ministro Llobet en su oportunidad, en realidad, y entiendo que es un tema más bien de transporte. Sería bueno conocer eso, presidente. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dejar esa tarea a la ministra, que nos responda en la próxima reunión. Ahora, hay un comentario, Carolina, sobre el tema de la forestación con nativo, que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo con un enfoque ecosistémico, con un enfoque cuenca. Porque si nosotros tenemos una mega sequía que alcanza hasta Valdivia en este momento, el bosque nativo más eficiente, menos consumidor de agua, consume 550 milímetros de agua por hectárea. Por lo tanto, tenemos que tener una cuenca donde el desarrollar bosque nativo, que es muy importante, o esté acompañado con agua que se agrega de la desalación u otra, por ejemplo la zona central, donde está lloviendo 82 milímetros, es imposible plantar nativos, se van a morir todos, a menos que tú le agregues agua. De hecho, se están muriendo los que estaban, ¿no? Ahora, en los lugares que se haga tiene que haber un balance de cuenca, porque si tú pones hectáreas de bosque nativo, por cada hectárea, si consumen 550 milímetros, le va a quitar agua a otra actividad. Ese es el problema que tiene la ligua, que los paltos consumen 1200 milímetros en una zona que debe llover 60. Entonces hay una brecha para que hayan paltos, otros tienen que poner el agua de los paltos. Entonces, yo lo único que digo, estoy de acuerdo, pero
tiene que haber ese enfoque y si se va a plantear nativo la zona central, tiene que estar la disponibilidad del recurso agua, porque esos bosques nativos consumen menos agua que los demás, pero consumen agua también. Está relacionado con lo mismo. Yo por eso quería insistir, ministra, que es una tarea de todos, pero paralelo a la ley hay políticas públicas. Entonces, hay un rol de los servicios y ministerios. Y si nos queremos hacer cargo de manera transversal del problema que yo creo que desafía, o sea, que en el ranking sí tiene el número 1, más allá de los tiempos que implica la legislación, yo creo que desde el Ejecutivo se pueden tomar medidas que tengan este carácter integral, transversal, revisión de los planes de mitigación, de adaptación, a lo menos en estas áreas estratégicas. Yo me la jugaría por hacer por último una mesa, pero o sea, que tengamos claro energía, transporte, medio ambiente, en qué están en esta línea para poder ir incorporando visiones, porque o si no van a seguir actuando yo diría de manera sectorial. Entonces, eso yo creo que ahí hay una amenaza que podemos abordar paralelo a la discusión de la ley, que además va a ser un insumo para ver cómo lo ordenamos, porque la ley va a tener su proceso y por muy rápido que la saquemos, creo que hoy día las políticas públicas no se están ajustando al desafío. Palabra a Giovanni Calderón. Solamente voy a tratar de contestar eso cortito y feliz de traerlo, de traerla acá. Nosotros tenemos, ¿verdad?, dado los compromisos adquiridos internacionalmente por Chile, además que tienen fuerza de ley, hoy día justamente la posibilidad de tener nuestro inventario de emisiones, además de los más avanzados y transparentes a nivel mundial. Chile se destaca por tener eso, por lo tanto, no solamente tenemos planes para cumplir y hemos cumplido nuestros compromisos internacionales en la NDC que presentamos el año 2015, sino que estamos superando esos compromisos internacionales y por lo tanto lo que yo puedo traerles para que sean de conocimiento. No es que no estén esas políticas públicas, no es que no estén coordinadas. Se han hecho, se han trabajado, están funcionando, hay que mostrar quizás los resultados, pero claramente al dejarlo mandantado en la ley tenemos una jerarquía que hoy no tenemos. Eso es, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo vine a escuchar, no voy a intervenir sobre los temas de fondo que se han planteado, pero tenemos pendiente la tramitación del proyecto de Cernafor en la Comisión Unidas de Medio Ambiente y Agricultura. Nosotros como Comisión de Agricultura estuvimos concentrados en el Código de Agua con sesiones que ustedes saben se extendieron por 8 o 10 horas diarias durante los últimos meses. Y ese proyecto finalmente se despachó y el próximo lunes vamos a hacer la revisión final y va a quedar despachado por la Comisión. Entonces, a contar del lunes subsiguiente debiéramos reponer las comisiones unidas. Cernafor. Porque además el tema pendiente es el tema laboral que ya lo resolvió la Comisión de Trabajo. Entonces deberíamos poner de acuerdo si se hace antes, ustedes suenan de 12 a 2. Entonces deberíamos estar sesionando de 10 a 12 o de 11 a 12, pero sería bueno que en la Comisión se pusieran de acuerdo porque en Agricultura nosotros nos vamos a acomodar al horario que ustedes definen. Eso nada más, presidente. Bueno, muchísimas gracias, presidente, senadores. Aprovecho de saludar a la ministra. Quisiera partir agradeciendo la oportunidad de apoyar el trabajo y el tremendo esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente por sacar adelante una ley en una temática que es tremendamente urgente. Y la oportunidad que nos da usted, presidente, y la Comisión de poder presentar desde la perspectiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático sobre este proyecto, que es una perspectiva particular, sectorial. Tomándome las palabras iniciales de la senadora Allende sobre la importancia de la ciencia en esta temática, que por cierto recogió además en el proyecto a través del Comité Científico Asesor y el rol del Ministerio de Ciencia, me gustaría contarles que el viernes cerró su 52ª sesión el panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC, que ya está iniciando su 6º ciclo de reporte, que va a ser presentado el año 2022, en ciclos que son de 5 años. ¿Y por qué comento esto? Porque el año 2017 marcó un récord, según el informe de reporte del PNUMA, en cuanto a la cantidad de CO2 equivalente en la atmósfera. Había 53.000 gigatoneladas de CO2 en la atmósfera. Se había llegado a un punto culmine, digamos, en ese proceso. En Chile, en el tercer reporte al que hacía referencia la ministra, estamos, sin considerar el sector de uso de la tierra, en 111.000
kilotoneladas, que llevados al balance neto son 46.000 kilotoneladas si descontamos, ¿cierto?, las absorciones de gases de efecto invernadero. Y digo todo esto porque fundamentalmente las emisiones ocurren en el sector privado, ocurren en la actividad económica en general. De hecho, en Chile el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero se explican en el sector de generación de energía y del 22% restante, gran cantidad se explica en el transporte y en la logística. Nosotros somos la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, somos uno de los 6 comités de Corfo, que la ley 6.334 le permite crear, un comité especializado, insertos obviamente en el marco del fomento productivo. Y de ahí la importancia que tenemos en esta relación con las acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático. El comité fue creado el año 99 a partir de un instrumento que está reconocido en la ley 20.416, la ley de pymes, que son los acuerdos de producción limpia, un instrumento además que tiene una larga trayectoria y que es reconocido por Naciones Unidas como una acción nacionalmente apropiada para la adaptación. Eso es muy relevante. Y nuestra misión, como la de Corfo, es fomentar la producción, pero en nuestro caso particular, la producción sustentable, cosa que por lo demás hacemos a través de este y otros instrumentos como los acuerdos de gestión de cuenca. No se mueve esta cosa. Ahí sí. Bueno, la producción limpia, en general los acuerdos de producción limpia, los APL, son una estrategia de gestión productiva y ambiental que está aplicada a actividades productivas de toda índole, con un doble objeto, presidente, senadores, que es por una parte mejorar la gestión ambiental de esas empresas de distinto tamaño y por otra también un objetivo de productividad y competitividad. En la medida en que las empresas logran mayores eficiencias en el uso de ciertos recursos como el agua y la energía, por dar un ejemplo, los residuos, se logran ciertos beneficios económicos y financieros para las propias empresas. O sea, estamos hablando de una solución costo eficiente que permite menores emisiones de gases de efecto invernadero y también alguna forma de adaptación, como por ejemplo un uso más eficiente y razonable del agua. Y estos son los resultados que hemos tenido históricamente, y yo quisiera destacar solo la reducción en toneladas de gases de efecto invernadero, que en estos 20 años son del orden de 2,43 toneladas, y los ahorros para las empresas que han llegado a 11,05 millones de metros cúbicos de agua. La agencia cumple un rol en la transferencia tecnológica para la adaptación y mitigación al cambio climático. Luego de su creación, el año 99, el año 2012, los APL fueron reconocidos, como le decía yo, como una acción nacionalmente apropiada para la adaptación. El año 2013 fuimos designados como punto focal del Centro y Red de Tecnologías del Clima, que es la institucionalidad tecnológica de la COP, de la Conferencia de las Partes. Hemos participado activamente en las negociaciones, precisamente en el clúster de tecnología, y actualmente estamos desarrollando un proyecto que surge a partir de la presidencia de Chile de la Alianza del Pacífico, en que se ha planteado la necesidad de generar un instrumento parecido al acuerdo de producción limpia, pero enfocado específicamente en el agua, y es el famoso certificado azul que Perú ha desarrollado de manera bastante avanzada, digamos, porque ellos tienen, como decía la senadora Allende, una institucionalidad del agua mucho más estructurada a partir de la Autoridad Nacional del Agua. Respecto al proyecto de ley, básicamente señalar primero en términos muy generales, presidente, que es un buen proyecto, es un muy buen proyecto que permite cumplir con los objetivos que se propone, que son la neutralidad de las emisiones, la reducción de la vulnerabilidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que destacar, esta cuestión no me funciona, hay que destacar lo que dijo la ministra en el sentido de que poner la meta de carbono neutralidad en la ley es ponerla en la norma de más alto rango exigible que tenemos. O sea, después de eso solamente tendría que estar en la Constitución, digamos. Y eso naturalmente que tiene un mérito y tiene una importancia fundamental para el cumplimiento del objetivo. Dentro de los instrumentos de gestión para la mitigación de emisiones, tal como planteaba la ministra, los más importantes son los presupuestos, tanto nacionales como sectoriales de emisiones, y las normas de emisión por establecimiento o fuente emisora. ¿Por qué Chile necesita una ley marco? No cualquier ley.
no una ley más dispositiva, tal vez como a lo mejor muchos querríamos, digamos, una ley marco, porque es fundamental la institucionalidad, poder tener competencias claras, poder tener una organización estructurada de las acciones concretas que es necesario implementar tanto en materia de mitigación como de adaptación. De ahí la importancia de la institucionalidad que está proponiendo el proyecto de ley. ¿Qué ventajas tiene esta ley marco en particular o este proyecto en particular? Es que establece los componentes esenciales de la gestión y deja ciertas acciones específicas para los responsables, lo cual le da flexibilidad. ¿Cuál es la importancia de la flexibilidad, presidente, usted que conoce bien del tema? La velocidad del cambio científico y de las necesidades que van surgiendo en los distintos sectores, porque, y en esto aprovecho la experiencia del IPCC, ya se está comenzando a hablar, por ejemplo, de mala adaptación, de cómo las acciones de adaptación de un sector determinado influyen negativamente en otro. Y eso naturalmente que requiere flexibilidad por parte del instrumento legal que va a regular estas acciones. Y ese es uno de los grandes méritos de este proyecto, que permite esa flexibilidad. No sé, esta cosa no me funciona. Ahí. Bueno, esto ya fue expuesto por la ministra en una oportunidad anterior, que son los principales aspectos del proyecto, la importancia de tener la meta de mitigación en la ley, la importancia de contar con una institucionalidad clara, bien definida, con responsables, con plazo, los instrumentos de gestión, la incorporación del cambio climático en otras políticas, sin ir más lejos, o en otros instrumentos. Los acuerdos de producción limpia, como yo les comentaba, son un instrumento de gestión ambiental y económica. En ese instrumento, desde antes que Chile suscribiera el Acuerdo de París, ya se habían incorporado, en gobiernos anteriores, por cierto, elementos de adaptación y mitigación al cambio climático. La existencia de sistemas de información y por cierto, la referencia que hay al sistema de financiamiento y, en particular, como vamos a tocar más adelante, la relación que esto tiene con los impuestos verdes. Eso es muy relevante de tener a la vista al momento de avanzar en la tramitación del proyecto. Estos son básicamente las metas que establece el Acuerdo de París. Hay 5 países que han declarado la intención de establecer por ley la meta de carbono neutralidad, que son el Reino Unido, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y España. Dos de esos países la han establecido, dos países la han establecido ya, que son Suecia y Noruega. Seríamos el tercer país en el mundo que contara con una meta establecida en la ley y el primer país en desarrollo que lo haría. Esto también fue presentado por la ministra, me imagino de otra manera, pero básicamente es el esquema de la ley, el reporte de la acción nacional de cambio climático, que cuenta con todos esos elementos. No quiero latearlo porque sé que queda poco tiempo, pero básicamente quisiéramos hacer un resumen de lo que significa esto, la importancia que tiene el proyecto en la forma en que está planteado. Primero, reconoce los comités regionales de cambio climático, cosa que hoy día existe. Como ustedes saben, existen los COREC en sus respectivas regiones que sesionan con distintas frecuencias, dependiendo mucho del impulso que se les dé a nivel local, pero que son muy importantes para poder aterrizar en concreto los diagnósticos en materia de mitigación y las acciones en materia de adaptación. Se otorgan competencias de cambio climático a las secretarías regionales y ministeriales, y se reconoce la participación de los municipios, que es muy importante, ¿cierto?, el llevar este tipo de política al nivel más local. Nosotros vemos básicamente 6 grandes ventajas del proyecto, 6 razones por las cuales nos parece importante que se consideren estos elementos, que son el establecimiento de la meta de carbono neutralidad, la articulación del proyecto con el sistema internacional. Eso también es muy importante acá. El proyecto conversa de muy buena forma con el marco internacional en materia de cambio climático. ¿Y eso por qué es importante? Porque Chile tiene que cumplir con esos compromisos. Recoge los principios fundamentales para el desarrollo de políticas públicas eficientes, entre ellos el principio precautorio y el principio de no regresión. Es decir, una vez que se adoptó una política, no es posible volver atrás, y eso es muy importante por experiencia extranjera, ¿cierto? Sabrán ustedes la situación de Estados Unidos. Incorpora el concepto de seguridad hídrica. Esto no está en hoy día la legislación, y pone énfasis en el consumo humano, cosa que, por cierto, es muy relevante que esté a nivel de ley. Establece un sistema eficiente de información sobre los parámetros de cambio climático. Incluye el proyecto una plataforma de vulnerabilidad
que está además establecida a nivel nacional y contempla una estrategia financiera y la manera en que se va de alguna manera a estructurar la relación del financiamiento con las distintas acciones que es necesario implementar. Oportunidades del proyecto de ley. Primero, el reconocimiento y la certificación de reducciones y de capturas de gases de efecto invernadero. Es necesario considerar que las acciones que realizan los establecimientos de un sector normalmente tienen también efectos en otro sector. No sé si me parece que me salté una diapositiva donde mostraba un poco cómo funcionaba, por ejemplo, un establecimiento turístico en que sus reducciones o su manejo de residuos implica una reducción de emisiones, pero a la vez implica menor disposición de residuos en final, digamos, en vertederos y rellenos sanitarios. Segundo, las empresas de menor tamaño pueden contribuir significativamente si el esquema de reconocimiento contempla los incentivos necesarios. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema de incentivos para que las pymes, que representan el 53,5% de todas las empresas en Chile, que dan el 38,7% del empleo, puedan incorporarse en este sistema, porque la verdad es que el sistema productivo, si bien naturalmente el que tiene más incidencia, particularmente en materia de emisiones, es la generación de energía, que son grandes empresas, el sistema productivo en general, en total, tiene que estar involucrado en este esfuerzo de mitigación y de adaptación. Y finalmente, analizar las experiencias exitosas de otros países, como el sistema de verificación de Greenhouse de la Agencia de Protección de Estados Unidos, que simplificó el costo de las auditorías para que las pymes, las empresas de pequeño y mediano tamaño puedan de alguna manera gestionar sus emisiones. También nos parece necesario considerar provisiones sobre la promoción en el exterior de las industrias que están realizando esfuerzos de reducción de emisiones. Concretamente aquí tiene que haber un trabajo con ProChile en ese sentido, desarrollar el desarrollo de industrias habilitantes de economías bajas en carbono y algo que es muy relevante tener a la vista al momento en que ustedes vayan a hacer sus apreciaciones al proyecto es la modificación que introdujo el artículo 16 letra T de la ley 20.780, la ley de reforma tributaria, que regula los certificados para compensar las emisiones gravadas mediante la implementación de proyectos de emisiones del mismo contaminante. Las pymes también, de alguna manera, debieran tener acceso a esa posibilidad, a poder descontar, digamos, de las emisiones gravadas. Y, por último, en materia de adaptación, algo que sí nos parece fundamental es poder incorporar de alguna manera la medición de la huella hídrica, que hoy día se ha vuelto prácticamente una urgencia frente no solo a la situación coyuntural que está viviendo el país, sino que en general a la mayor exigencia al que estamos sometiendo a las distintas cuencas del país. Eso es, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco mucho ya por la hora. Le vamos a dejar las preguntas pendiente y suspendemos la sesión. Así que muchas gracias. Se levanta la sesión.